Hola, soy Claudia Barrera y hoy estoy aquí porque quiero hacerte un entrenamiento de 3 temas. Vamos a hablar primeramente de los tipos de presentación de negocios para ACN. Segundo, de las formas de presentarlo. Y tercero, de 4 cosas que no deben de faltar en una presentación. Entonces, arranquemos con el primer tema, que son los tipos de presentación. Hay 2 tipos de presentación y la primera es la presentación de negocios de manera formal. Eso es una presentación que normalmente tenemos en PowerPoint, en PDF, y es una presentación oficial que podemos descargar de nuestro Back Office para todos los brand leaders y la hacemos, digamos que de una manera acorde a las diapositivas que se presentan con imágenes y con las formas de todo el negocio. Esa es una forma muy fácil y se puede hacer una presentación de 15 minutos máximo. Esa es la recomendación. El segundo tipo de presentación de negocios es el de manera informal. Y aquí, bueno, quiero citarte que es aquella presentación que hacemos a veces cuando nos encontramos, por ejemplo, en un café y cuando nos topamos con una persona conocida o con una persona desconocida y que lanza la pregunta, ¿a qué te dedicas? Y cuando lanzan esa pregunta, siempre, yo por ejemplo, quiero darte un ejemplo hoy de una presentación informal que puede durar 1 minuto o 2 minutos. Cuando a mí me preguntan, entonces yo siempre digo, mi negocio tiene que ver con servicios de consumo masivo. ¿Y cómo funcionan estos negocios? Bueno, creando centros de distribución. Como todos los grandes negocios funcionan así. ¿Sabes cuántos centros de distribución tiene McDonald's? ¿Sabes cuántos centros de distribución tiene Starbucks? Y enseguida espero que digan, uff. Entonces siempre le digo, ¿y en qué consiste el negocio? En ser dueño y en hacer parte de esa red. Y por esto, ese es mi negocio. Entonces siempre viene la pregunta, bueno, pero cuéntame más, pero quiero saber más. Uy, excelente, pero fantástico, se oye bien. Entonces ahí sencillamente lo enrolo a una presentación oficial o a una presentación, puede ser 1 a 1, pero ya con la presentación oficial. Nunca hago la presentación cuando no tengo un equipo de cómputo ni cuando tengo las herramientas, porque una presentación pues la puedes hacer vía Zoom o también de manera presencial con todos los protocolos de seguridad, obviamente. Entonces, ya habiendo visto estos tipos de presentación, podemos pasar al segundo punto que se refiere a las formas de presentación. Pero para hablarte de las formas de presentación, yo quiero primero decirte que nosotros dentro de nuestro negocio ACN tenemos 2 grandes ramas. Una es la adquisición de clientes y la otra es el negocio, o sea, atraer personas que quieran ganar de la misma forma que yo gano. Entonces, cuando hablamos del negocio, siempre, en mi caso particular, digamos que es de mi predilección, seguir un paso a paso. Y para mí, el paso a paso que me funciona son 4 tipos de presentaciones. Entonces, siempre trato de enrolar a esas personas de manera, digamos que ordenada a esas presentaciones. Entonces, pero primero, antes de hablarte de esas 4 presentaciones, entonces yo quiero, por ejemplo, decirte que cuando me refiero al negocio, siempre hay un primer paso y es el de prospectar. Ese paso es el primero. Luego pasamos a un segundo paso que es el de precalificar. Y el de precalificar, obviamente, es el de hacerle preguntas a ese prospecto, por ejemplo, para conocerlo, para entablar una relación, para, digamos, que quitarle el hielo, para identificar los dolores de esa persona o el por qué de esa persona se pueda interesar en un emprendimiento, ¿cierto? Ya conociendo, digamos, que esos dolores o ese por qué, entonces entraría, digamos, que ahí sí hacerle la presentación, la primera presentación que utilizo, que se llama presentación 1 a 1. Y ahí es donde yo enrolo a la persona, si está interesada en tener información de mi emprendimiento, de mi proyecto, ahí le enrolo a una presentación ya sea Zoom o de manera presencial y lo invito para que conozca
En la presentación uno a uno, ¿de qué se trata? Bueno, está esa persona y está mi persona. Somos solo dos, uno a uno. Y normalmente en esa presentación, pues la divido, digamos que en tres, digamos que en tres partes. La primera, que se llama el previo, y como les dije ahorita, hace parte de la precalificación de ese prospecto, pero es para conocerlo, es para romper el hielo, es para saber a qué se dedica, qué experiencias tiene, para saber, por ejemplo, cómo es su familia, si tiene hijos, para saber sus dolores, para identificar qué, por qué y qué lo puede llevar. Luego de identificar eso, que digamos que en términos de importancia de esa presentación, eso se lleva un 80% de importancia en la efectividad o en el éxito que vaya a tener esa presentación. Luego viene un 5% que es la presentación del negocio. ¿Por qué un 5%? Porque es la información general que tú le vas a dar a ese prospecto. Pero antes de hacerle esa presentación, tú conociendo ya su por qué, le vas a decir, si yo hago o si yo logro que tú puedas mejorar tus ingresos, pagar tu cirugía, si yo logro que con esto, identificando su porqué obviamente, si yo logro que identificando el porqué puedas mejorar o pagarte la cirugía, me escucharías los próximos 10 minutos y resulta que en esos 10 minutos es donde yo voy a hacer la presentación con mis diapositivas, con mi equipo y le hago la presentación. Luego viene un 15% que es el final y eso se llama cierre. De esas tres partes se compone, digamos que la presentación uno a uno. La segunda forma de presentación que yo hago es una presentación grupal, puede ser vía Zoom de 3. Y normalmente la hago con mi offline, puede ser con un coordinador de equipo o con un vicepresidente superior o un vicepresidente regional. Cuando no se puede hacer vía Zoom, hasta la podemos hacer telefónicamente. Y también manejamos unos guiones donde digamos que esa persona que ya tiene un alto rango va a poder identificar en esa persona o darle visión más del negocio, pero va a poder identificar qué información le falta, en qué tiene dudas, en qué quiere que se le profundice más. Ese es el segundo tipo de presentación. Luego, en ese orden, paso a una presentación vía Zoom o puede ser una presentación digamos que presencial, muy general, donde digamos que van muchos invitados y bueno, y son presentaciones que hacemos a lo largo de todas las ciudades de Colombia, pero también en todos los 27 países, en diferentes horarios dependiendo del país. Entonces, esa es la tercera forma. Y la cuarta forma que me gusta mucho, digamos que ya como para llevar un proceso, pero es mi paso a paso, es lo que me ha funcionado y es lo que estoy utilizando, es la presentación vía Zoom, porque es vía Zoom del corporativo. Y ahí normalmente se presentan todos los sábados de 9 a 11 de la mañana todos los vicepresidentes superiores y vicepresidentes regionales haciendo énfasis en el negocio, pero digamos que en todo lo que les ha dado resultados. Y se divide en 5 grandes temas. Obviamente hablan de la presentación del negocio, muy corta, pero muy detallada y muy concisa. Y luego hablan de cómo adquirir clientes, hablan del túnel de prospección, se habla también de mentalidad y finalmente de promover eventos. Es un entrenamiento muy enriquecedor. Entonces, ese es el paso a paso y esas son las 4 formas de presentación. Y por último, quiero mencionarte 4 cosas que no deben faltar en una presentación de negocios. Como primer punto, tenemos, por ejemplo, que siempre tenemos que utilizar la palabra tú. Entonces, cuando tú le estés hablando al prospecto del negocio, cuando tú le estés hablando al prospecto del negocio, cuando tú le estés presentando la oportunidad, siempre tienes que utilizar la palabra tú. Entonces, siempre vas a decir, tú vas a ganar los bonos, tú vas a ganar dinero, tú vas a cambiar la vida de tu familia, tú vas a ganar siempre esos bonos, ¿sí? Bueno, el segundo punto que manejamos es el concepto de la solidez. Y como pueden ver en una presentación, siempre vamos a hablar de 3 puntos que tienen que ver con la solidez. Tenemos 27 años.
Estamos en 27 países. Y por último, obviamente tenemos que hablar de las más de 60 marcas que tenemos de aliados comerciales. Eso es muy importante. El tercer punto del que hablamos es de la visión a largo plazo. Entonces siempre tenemos que decir, vamos a abrir más países, vamos a abrir más servicios, vamos a abrir Brasil, por ejemplo, vamos a tener energía. Y en Brasil, donde tenemos más de 500 millones de habitantes, o sea, de clientes potenciales, imagínate. Y por último, el cuarto punto o el cuarto paso que nunca debe faltar es el miedo a perder. Y siempre tienes que decirle a ese prospecto, el momento es ahora. Estás al frente de un proyecto y puedes quedarte con un porcentaje del sector de las telecomunicaciones. Estás, por ejemplo, al principio de esta expansión por toda Sudamérica. Aprovecha y no te pierdas de la ruptura de los monopolios en estas industrias. Y finalmente, no te pierdas de las regalías que puedes heredar y de este negocio que entre 3 y 5 años te puede generar riqueza si te enfocas de manera seria. Eso es bastante valioso la información. Me place mucho haber estado con ustedes y nos vemos en un próximo video.